pero que ya estuve avanzando lo que mandaron hace un momento. Vamos a ver. Ok, aquí tengo esto ya porque creo que ya es como más cosas que tiene esto. Ok, no sé, por favor, solo confírmenme si me escuchan. Monitoreo, ¿ah? O sea, yo... Ah, bueno, ya sí, teleconsulta. En las UCI, ¿no? En las UCI de hospitales de nivel 2 de región Lima. Ya está, listo. Estuve viendo esto, solamente he hecho un cambio, no sé si todos me están... Sí, ¿no? Estoy asumiendo que todos me están escuchando. En realidad los que hacen el mantenimiento no son médicos, ¿no? Sino ingenieros biomédicos, que son los encargados, los especialistas en hacer mantenimiento de equipos en dispositivos médicos de alta gama. Entonces, más o menos, ese es el único cambio que le he hecho a lo que ustedes han trabajado ahí, así que no debería ser un problema. Eh, Me parece muy bien cómo lo han visto, acoplados a sistemas de telemedicina, inexistente oferta de equipamiento médico de alta gama, ¿no? Inexistente desarrollo, procesos de importación de equipamiento complejos y poco claros, etcétera, ¿no? Ahí tiene un grupo, y esto también, bueno, creo que en este caso los efectos son bastante más fáciles de intuir que las causas, ¿no? Me parece que las causas están bien evaluadas, entendiendo que ustedes van hacia este punto de aquí, este va a ser su problema, ¿correcto? Así que por ahí vamos bien, ya nos estamos manejando bastante bien. Este sería su proyecto, también entiendo eso por ahí. Las variables, yo les diría, separen dos cosas, ¿no? Variables e indicadores, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es lo que vas a medir y otra cosa es, las variables te pueden ayudar a ti a medir el impacto, ¿correcto? Entonces, número de pacientes graves con UCI no es un indicador que mide tu impacto, ¿no? Lo que sí te puede medir tu impacto no es una variable, es básicamente una variable. En cambio, lo que va a medir tu impacto es el número de pacientes graves con ventiladores mecánicos de alta gama desarrollados fuera del Perú con aquellos que son open source, ¿no? Entonces sacas una tasa o simplemente un producto de la división y te da más o menos una referencia de cuánto y tanto ustedes han subido la capacidad de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Luego debería haber un poquito más sobre todo lo que es telemedicina, solamente hay este de aquí. Acá, por ejemplo, podrían ver también eh, la capacidad de una unidad de cuidados intensivos para que se pueda conectar, ¿no? O sea, hacer un centro de telemonitoreo, ¿no? Convertir las UCIs en centros de telemonitoreo, ¿no? Sobre todo en lugares donde no hay especialistas, ¿no? Que ya les he mencionado que son varios en el país. Entonces, eso te puede ayudar muchísimo. Ahí tienen una oportunidad bastante grande, ¿no? Entonces, pongan también cosas que tengan que ver con indicadores de proyectos de telemedicina. Eso es importante. O sea, me parece bien, pero yo creo que deberían dividir variables, ¿no? Dividir variables. Una cosa son las variables y otra cosa son los indicadores. ¿Ok? Entonces, ¿no? Hacer una división. Hacer una división clara entre estos dos conceptos. ¿De acuerdo? Por favor, ¿no? Variables e indicadores. Ahí, este de acá es importantísimo. ¿Ya? Revísenlo. Entonces, las variables te van a ayudar a hacer tus indicadores. Eso está muy bien, ¿no? Mapeo de actores, Estado, hospitales del nivel 2 del Ministerio de Salud. Solo van a trabajar con ministerios, ¿cierto? Entiendo eso. ¿Ok? Municipalidades distritales también les pueden dar, el Instituto de Medicina Legal, Ministerio de Producción, Innovate Perú, ya, Indecopi, Instituto Nacional de Salud, eh,
¿Saben quién les va a importar también mucho esto? Instituto Nacional de Calidad, el INACAL, ¿no? El INACAL también es algo que deben de mapear muy bien. Es instituto, ¿no? Vamos es el INS. Ya. Ahí tienen este aquí. Yo creo que sería bueno que lo hablen. Los institutos públicos de investigación, el Colegio Médico del Perú, ¿no? Acá si ya están queriendo trabajar en cosas, el Colegio de Ingenieros, ¿no? Ese también es un grupo que tienen que, eh, no sé qué es, alguien me puede aclarar, no conozco lo que es CIMA. No sé, o sea, ya me lo aclaran. Y aquí falta, como les dije la vez pasada, eh, acá falta, ¿no? Empresa, ¿no? Empresas de empresas de impresión 3D, empresas que desarrollan señales, ¿no? Que desarrollan equipamiento para señales médicas, no sé, ahí tienen algunas cosas más que pudieran explorar. Así que chequenlo, por favor. Ya está. Y ya está. Vamos a ver. Vamos en el marco lógico. Para los que han entrado, he hecho cambios bastante mínimos, solo para retomar. Acá lo único que hice fue con capacidad de transmisión, no de capacidad de transmisión, sino con capacidad. Estoy entendiendo que su proyecto va a ir hacia aquí, correcto, al menos por lo que veo. He hecho un cambio aquí, como les decía, no son los médicos los que hacen el mantenimiento del equipamiento, sino los ingenieros biomédicos, los encargados. Eh, Entendiendo también que su proyecto va acá. Lo he marcado no porque esté mal, sino solo para yo tener en cuenta que es por dónde va a ir su proyecto. Lo que les comentaba al resto de sus compañeros era que acá hay una combinación de variables e indicadores, ¿no? Entonces, separar lo que es una variable, que es algo que tú mides en un determinado tiempo, y un indicador que ya es un cálculo, ¿correcto? Entonces, puedes tener pre y post intervención, en periodos de tiempo, número de pacientes. Esto es un indicador, ¿no? Esto es claramente un indicador, número de pacientes fallecidos en UCI, sobre el número de pacientes fallecidos en UCI el año anterior, ¿no? Entonces ahí tienes un balance, ¿no? Y número de pacientes graves, eso es una variable, ¿no? Que no te da mayor impacto en tu proyecto, pero tienes que medirlas para generar algún indicador. Las variables generan indicadores. Eso es todo lo que estoy poniendo aquí y sí me gustaría que tengan una tabla de variables y una tabla de indicadores, ¿correcto? Para que ustedes también lo tengan como utilidad. En el mapeo de actores solamente he añadido al Instituto Nacional de Calidad, que es aquel que da el estándar de que algo es o no es lo que ustedes dicen que es. Y para hacerlo más explícito, si ustedes quieren decir que un producto es leche o que un producto es cacao, el Instituto Nacional de Calidad pone el estándar mínimo para que ustedes llamen a las cosas por su nombre, ¿correcto? Entonces, si no me acuerdo del porcentaje, creo que es 40% de cacao para que algo lo llames chocolate, ¿no? Si el empaque tiene menos de 40% de cacao, tú no le puedes llamar chocolate. Entonces, más o menos es lo mismo para equipamiento médico. INACAL pone un estándar mínimo para que algo lo llames ventilador mecánico y algo no le llames ventilador mecánico. Entonces, es una institución a explorar y ver si tienen algún estándar ISO, algo que se haya trabajado ya en INACAL, donde ustedes pueden ver y pueden distinguir entre llamarle algo ventilador mecánico o a algo un dispositivo de soporte ventilatorio u otra cosa, ¿no? Entonces siempre mapeen INACAL como parte de su estrategia para hacer un proyecto, ¿correcto? Eh, no sé, estoy compartiendo pantalla o estoy hablando. ¿Sí? ¿Me ven la pantalla? Sí, ¿no?
Por favor, ¿alguien puede levantar su manito para confirmarme eso? Ya, por chat. Sí, ya, ok, gracias. Este, de pronto no sé por qué pensé que no estaba compartiendo pantalla. Oh, ya, ok, perfecto. Entonces, ya, estamos ahí. Luego la academia, me parece muy bien. Ahí hemos inventado al Colegio de Ingenieros, Mapenlo, he cambiado el nombre correcto de algunas, es Pontificia Universidad Católica del Perú. Disculpen que estoy medio pesado para los nombres propios. La Marina de Guerra, CIMA, de ahí me explican qué es cuando acabemos esta parte. Comunidad también me parece muy bien, a quién le puede interesar más, a qué asociaciones ya desarrolladas, etcétera. Como les decía, hay empresas que hacen impresión 3D, empresas que también desarrollan equipamiento para señales médicas, para transmisión, perdón, ¿no? Transmisión de señales médicas, deberían de conocerlos, si tienen algún nombre por ahí, soltarlo antes de que el miércoles que me dan el último entregable. Entonces, hasta ahí me parece que todo está correcto y no tengo ninguna observación mayor a esta parte. Vamos hacia acá. Entonces, contribución y uso suficiente de ventiladores mecánicos de alta gama. Ya, ok, perdón, mil disculpas. Ok, indicadores, porcentaje de pacientes monitoreados y recuperados de UCI. Ese es uno de lo que yo les decía, ¿no? Un indicador tiene que decirte eh, algo más que solamente un número, ¿no? Si ustedes me dicen que el porcentaje, vamos leyendo lo que ustedes han hecho y de ahí ya ustedes más o menos lo van entendiendo y corrigiendo, ¿no? Si yo les digo que su proyecto, el indicador que va a medir es el porcentaje de pacientes monitoreados y recuperados de UCI, cómo su proyecto afecta exactamente a eso, ¿no? Eh, Siempre un indicador tiene que medirte algo comparando con, ¿no? Entonces, pueden poner porcentaje de pacientes monitoreados y recuperados de UCI en los hospitales de nivel 2 de Lima Metropolitana, ¿no? En el periodo tal, respecto al inmediatamente anterior, porque ustedes, digamos, tienen su intervención entre mayo y junio, o, digamos, mayo-junio lo comparan con abril-marzo, ¿no? O ya en junio, digamos, ¿no? Y comparan con mayo, abril, marzo, cuántos pacientes eran monitoreados, etcétera, y sacan tasas que pueden estar ajustadas por número de población en UCI, entendiendo que ustedes van a tener mayor, o sea, el proyecto de ustedes, en teoría, va a lograr que ustedes tengan mayor cantidad de personas en UCI. No porque su proyecto haya hecho que haya más personas en UCI, sino porque su proyecto ha aumentado la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, si ustedes solamente miden las cosas y no las comparan, quedan en desventaja, porque de pronto, mientras ustedes hacen su proyecto, van a morir más personas. No van a morir más personas en UCI, no porque su proyecto sea malo, sino porque simplemente tienen un sesgo de supervivencia. La gente antes no llegaba a la UCI, ¿no? Y se morían antes de llegar a la UCI. Entonces ustedes van a tener un sesgo de supervivencia porque esa gente que debió, en teoría, ahorita se está muriendo en su casa o en la hospitalización, no llegó a UCI. Y ustedes van a decir, pucha, ahora se mueren, el porcentaje de pacientes monitoreados es mayor, pero se están muriendo más. No es que se estén muriendo más, sino que o se están muriendo más en UCI. O sea, significa que ya tengo una capacidad menos de respuesta de la unidad de cuidados intensivos que antes no tenía. Entonces, fíjense bien un poquito eso en los indicadores. Trate que sean indicadores que demuestren la efectividad del proyecto, ¿no? Eso es importante. Y siempre, de preferencia, un indicador debería comparar la intervención de ustedes con algo del estatus inmediatamente anterior o anterior, ¿no? Busquen bien eso. Eh, Igual para el segundo. eh, Ujú. Por ejemplo, ustedes ponen un indicador aquí que está bien interesante, pero no siento que haya algo aquí que me diga cómo lo están midiendo, ¿no? Igual esto.
Chequen bien estos indicadores, por favor. O sea, verifíquenlos, ¿no? Ya, ya, este está bastante mejor. Cambien el nombre, solo por consistencia, porfa. Usen un mismo término eh, más al número 23 en uso respecto al periodo posterior. La eficiencia, por eso, nuevamente, ahí es una muy buena pregunta, ¿ya? Y me gustaría que en realidad me la respondan ustedes. ¿A qué le llamas eficiencia? Hay dos cosas como la podrías medir. Número uno, a que tienes mayor disponibilidad de ventiladores mecánicos. Es una manera de medirlo. La otra manera de medirlo es que el ventilador en efecto funcione de manera adecuada o que comparado con un ventilador mecánico eh, comercial, ¿no? Cuando yo lo comparo con el ventilador mecánico comercial, deben de ser al menos equivalentes. Entonces, por eso digo, yo cómo mides, o sea, ¿a qué le llaman eficiencia, ¿no? Número uno es, ahora tenemos mayor disponibilidad, que es una manera más o menos tangencial de medir la eficiencia, ¿no? Antes mi unidad de cuidados intensivos tenía 3 ventiladores, ahora tiene 7. Ok, soy más eficiente porque ya no recibo 3, sino recibo 7. La otra manera de decir es, esos 4 nuevos ventiladores que han diseñado este equipo de trabajo son tan buenos como los otros 3. Es la otra manera de medir eficiencia. Por eso, una eficiencia es, gracias, eso lo definen ustedes. O sea, tu pregunta es completamente adecuada. Definan a qué le llaman eficiencia. A mayor disponibilidad, que está bien, o eficiencia es un dispositivo médico comparable al otro, al comercial. O sea, ya, ustedes, digamos, eso es un trabajo más del grupo, ¿no? ¿Cómo van a medir esa eficiencia? Y cómo van a verificar esa eficiencia. Debería estar acá, ¿no? Si es disponibilidad, entonces acá, bueno, esto tiene bastante más sentido, ¿no? Ya tiene como, claro, antes tenía 3, ahora tengo 7, o antes tenía 2, ahora tengo 10, ¿no? Está bien. Ahora, yo lo llamaría porcentaje de disponibilidad, si quieres llamarlo así, ¿no? De disponibilidad de equipamiento médico, ¿no? Eficiencia me suena más a cómo funciona el equipo, al funcionamiento del equipo en sí. ¿Ok? Es eso nada más. O sea, traten de clarificarlo ustedes, más que yo. Pero esas son las dos alternativas. Cuando yo lo leo me suena más a que el ventilador es tan bueno para usarse o no. Pero Doctor, si tú me sí, dices, ¿le sí, puedo consultar algo? Buenas sí. tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ta- sí, pues el porcentaje de eficiencia del uso del ventilador mecánico era referido precisamente al de alta gama que se va a desarrollar o se va a ensamblar y que tiene que ver, eh, digamos, en comparación con los otros que son los estándar que no usan el open source o el hardware, ¿no? Y que haga telemonitoreo y esa eficiencia de que la persona que lo va a controlar, digamos, por parte de esa persona, al equipo lo va a hacer mucho más eficiente que a uno que no lo puede controlar digamos, a distancia, ¿no? Entonces, no sé si está bien ese término de eficiencia porque se supone que es eficiente porque permite ser controlado desde otro lugar de cualquier parte del Perú, ¿no? A ese tipo Ah, de ya. sector. Ok, ok. Entonces es un poquito diferente, no es porcentaje o disponibilidad de ventiladores mecánicos. eh, a ver, ya te entendí lo que quieres decir. No lo pienses como... ah, a ver, hay dos cosas ahí, ¿no? Pues primero que el ventilador en efecto
tiene una gran ventaja respecto a los comerciales, que tiene capacidad de transmisión de data, ¿no? Entonces, yo me diría, obviamente ahí tienes 0 versus 1, ¿no? Es bien dicotómico. Vas a tener una gran ventaja porque esto tiene capacidad de transmitir y el otro no. Entonces es un Claro. poco, es como, claro, es bien desventajoso para el estatus previo, ¿no? Entonces lo que tienes que medir es la capacidad de uso o el porcentaje de uso de este tipo de ventiladores por médicos especialistas, ¿no? Ah, ya, por ahí, por ahí. Yo creo que por ahí puede ser mejor porque lo que tú estás logrando con esto es la eficiencia del recurso humano, ¿no? Claro, Que es un médico que está en Lima y que está monitoreando pacientes en Iquitos. Entonces, claro. estás optimizando el tiempo. Busquen o sea, ahorita no me sale la palabra, pero busquen el indicador por ese lado para que se pueda entender, ¿no? O sea, porcentaje de optimización de tiempo del médico especialista. Va, búsquenle algo. Ya entendí lo que quieres, pero es más o menos lo que yo haría, ¿no? Buscaría más por el lado de cómo optimizo el recurso humano. Porque lo otro es como muy fácil, ¿no? Siempre le vas a ganar ventajas. Si tú, es como, eh, claro, o sea, si tú tienes algo que tiene de por sí ya una ventaja técnica, no hay mucho que pelearla, ¿no? O sea, siempre vas a ser mejor y no necesariamente eres mejor, ¿no? Eso podría Ujú, ser, ok. más como número de médicos por enfermos en UCI podría ser. Sí, podría ser. Número de médicos que usan dispositivos a distancia puede ser, sí. O número de pacientes monitoreados a distancia también, ¿no? Ah, ese es, creo. Sí, eso podría ser también, sí. Sí, 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 sí. Sí, es más real, pues. Es un poquito más, sí. Sí, está bien, sí, perfecto, perfecto. Sí, Ya eso es más real. te entendí, Berly, ya, bacán. No me No, disgusta el Brian, proyecto. Brian, Brian. Sí, no, no, Brian, Brian. pero Berly también me escribió en el chat, por eso lo decía. Exacto. Este, Ok, ok. ya, ya, bacán. A ver, seguimos, médicos capacitados. Los médicos no van a hacer la transmisión, por si acaso. Médicos capacitados en uso de dispositivos con capacidad de transmisión, si quieren ponerlos, ¿no? En uso de equipos, ¿no? Ujú. Con capacidad de transmisión. Ya. De transmisión. Ya está. Este sí me gustó. Este está bueno. Este de aquí está muy bueno. Aumento de porcentaje de pacientes recuperados en UCI. Yo tendría cuidadito con este, ¿ah? Piénsenlo. El indicador no está mal, sino piensen si en el proyecto lo van a lograr, ¿no? Este, Mm, porque esto depende de muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal si, y se los digo así X, ¿ah? O sea, pueden sacarlo, ponerlo, piénsenlo bien. Mi idea es que un poquito lo analicen. ¿Qué pasa si en Iquitos, donde hay mucha gente, o en Chiclayo, hay un porcentaje mayor de gente obesa que en, pucha, no se me ocurre ahorita una región, ya Tacna, ¿no? Entonces ustedes se instalan en Iquitos y de pronto aumenta el porcentaje de pacientes que se mueren en UCI. Este, mm, ¿Por qué? Porque, pucha, pues lo que les decía los decía a sus compañeros hace un rato, ¿no? Hay algo que se llama sesgo de supervivencia, ¿no? Ahora hay 700 y tantos muertos, pero el reporte ha sido el día de hoy, ¿no? sí, sí. Ya, más o menos. Entonces, de esos, hay un porcentaje que nunca llegó al hospital y hay un porcentaje que nunca llegó a la UCI porque no había espacio, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a lograr? Aumentar la capacidad de la unidad de cuidados intensivos. Y cuando tú aumentas, antes había 3 camas en cuidados intensivos y la elegían justamente para los pacientes que tenían capacidad de recuperarse. A los demás los dejaban en hospitalización y que se mueran. Más o Ujú. menos así funciona en esta época las cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces ya no vas a tener 3, vas a tener 10. Entonces, ahora sí puedo aceptar pacientes que se pueden morir Claro, con porque, mayor probabilidad que se mueren. claro. 10. Entonces ya tengo 7 y de su proyecto sale el porcentaje de muertos ha aumentado por culpa de mi proyecto. Pero no es por culpa de su proyecto, es simplemente que el aumentar hace que el sesgo de supervivencia aumente y corra, Mm, ¿no? O sea, ese es el punto. Entonces, yo no usaría este indicador porque podría ser que tengan menos pacientes recuperados. Yo usaría un indicador más de disponibilidad de equipamiento, ¿no? Aumento de la disponibilidad de equipamiento. Ese es porque al final, mi miedo es que en su proyecto digan, pucha, se ha muerto más gente en la UCI que antes. Eso es
falso, ¿no? O sea, bueno, es verdadero, pero no es por culpa del proyecto, al contrario, ¿no? El proyecto ha logrado identificar un grupo poblacional que antes se moría en su casa y ahora ya, digamos, se ha hecho la lucha para que sobrevivan, ¿no? Entonces, pasa un poquito por ahí. Sí puede ser aumento de número de unidades de UCI por número de personas por millón de habitantes, ¿no? Hay algo así que se llama disponibilidad de ventiladores mecánicos por millón de habitantes. El Perú tiene un indicador que en el que estamos en el suelo. Creo que tenemos, no me acuerdo, pero somos 200 por millón de habitantes, menos de 220 por millón de habitantes. Y Italia nomás tiene 5.000 por millón de habitantes. O sea, para que saquen su cuenta. 1.6, ya. Italia tiene 5.000 por millón de habitantes. No, menos. Tiene 50 por millón de habitantes. Ese En cambio, indicador va a servir entonces. Ese es un buen ese, indicador claro, para... ese es un buen indicador, ¿no? O sea, ustedes van a aumentar ese ratio de 1.6 a mucho más, ¿no? Claro. Eso es importante. Ahora, ese es uno, que es la disponibilidad del equipo. Y lo otro es la posibilidad de monitoreo. Porque como les decía ahora, ya tienes el equipo, tienes más ventiladores, pero nadie los usa. Y ahí viene el otro, ¿no? El porcentaje o sea, uno es el ventiladores por millón de habitantes y capacidad de monitoreo por millón de habitantes, que también es mayor. Una cosa es tener un ventilador y otra cosa es tener una cama de UCI. No sé si me dejo entender. ¿No? Una cosa es tener un ventilador y otra cosa es tener una cama de UCI. La cama de UCI implica el ventilador más alguien que lo sepa usar. Ustedes van a aumentar las dos cosas con el proyecto. Va a aumentar número de ventiladores, disponibilidad de ventiladores y disponibilidad de camas de UCI. Va a aumentar las dos cosas. Sepárenlas. Sepárenlas para que el proyecto también sea más fuerte, digamos, ¿no? Esas dos cosas van a aumentar ustedes. Sí, telemonitoreo, ya, si quieres no le llames monitoreo, sí, llámale telemonitoreo y teleconsulta, sí. Sí, ahora, lo llamo monitoreo por un solo motivo, porque tienes que compararlo con algo, ¿no? Anterior. Y antes solamente había monitoreo. Entonces, tú estás aumentando la capacidad de monitoreo a través del telemonitoreo. Ahora sí, mejor. Luz, ¿sí? ¿Más claro? Está más Ya, claro, doctor. sí, ya, ok. Entonces, yo creo que esos son sus indicadores, ahora que lo pienso, son sus dos indicadores más poderosos. Uno, aumento de la capacidad de ventiladores mecánicos por millón de habitantes y aumento de la capacidad de camas disponibles en unidad de cuidados intensivos por millón de habitantes, ¿no? Y si yo tuviera que elegir, elegiría el segundo que les he dicho, porque ustedes van a lograr tener una cama real de UCI, que no solamente implica equipamiento, sino disponibilidad del recurso humano. ¿Sí? Ya, ok. Vamos a ver, línea de base, esto me parece brutalmente importante. Estudios de validación sobre adaptabilidad de diseño, eso también me parece bien. Técnicas de impresión 3D, ya, ok. Validación y aprobación del equipo por parte del INS, estudio de comparación de precios a nivel internacional, ya. Proyección de capacidad, alguien me ha escrito. Oh, yo he hecho un cambio horrible. Ahí está, ahora sí. Ya, ok. Y proyección de capacidad operativa por ensamblaje de equipos por parte de la Marina. Ya, hay una cosa que me gustaría que se pueda medir en el proyecto que me parece importante antes de terminar, que podría estar en una actividad o busquen arriba cómo podría entrar. Una de las cosas es medir, yo haría un estudio comparativo. Entonces, yo, por ejemplo, buscaría dos regiones del país, ¿no? Parecidas en altura, en perfil, en número de habitantes. Encontrarlo va a ser bien difícil, ¿ya? Porque somos bien complicados. En que haya dos regiones parecidas, ¿no? Tumbes y Piura se parecen mucho, pero el tamaño de Piura es muchísimo mayor, ¿no? Y ustedes puedan hacer dos cosas, ¿no? Hacer la intervención de telemedicina en una región y compararla en el mismo tiempo con otra región. En estos dos aspectos, ¿no? En el aumento de la capacidad de la UCI como cama. Y que si eso tiene eso en el tiempo, puede mejorar la morbimortalidad por esta enfermedad. Entonces la línea de base yo la haría en dos lugares.
Ahora, podrías hacerlo en Lima Metropolitana también, ¿no? O incluso yo saldría un poco, si ya es muy caro, iría a la región Lima, Lima provincias, y me iría pues a Huarochirí, a Chancay, a Huaral, que digamos ya están cerca de Lima, pero fuera de la región Lima Metropolitana, y haría una comparación con mi proyecto. Y si mi proyecto empieza a salvar vidas, empieza a salvar disponibilidad de camas, empieza a no aglomerar, a disminuir la carga que tienen los médicos de provincias con esta enfermedad, yo creo que esto podría ser muy útil. Entonces, piénsenlo bien, porque si, siempre lo hemos pensado como Lima Metropolitana, yo lo pensaría como región Lima, compararía dos hospitales o dos regiones o dos provincias y ver cómo esas dos provincias, con mi proyecto, una funcionó y una mejoró mucho y la otra, decirle, oye, mi proyecto ha mejorado esto, también sería bueno que lo implementes en el tuyo, ¿no? Y empezar a tener una capacidad ahí de respuesta. Es una recomendación, podemos dejarlo así también, ¿ah? Pero yo creo que tendría mucho más impacto que ustedes comparen, ¿no? En ese mismo tiempo de intervención, ¿no? ¿Les parece? Ok, doctor. Por lo demás, ya, a ver, ya, bacán. Eso es todo. O sea, el trabajo está bien. Por favor, fíjense en esas cositas que les he mencionado. Para los que no estuvieron al inicio, he hecho algunos cambios arriba. Se les voy a mandar el archivo, nada más. Y por lo Sí, demás, doctor, si nos envía el archivo, por favor, para sí, tenerlo. Yo ingresé sí, un sí, poco sí. tarde, yo estaba Solamente, con el trabajo. solamente para los que no han estado hace un ratito, esto es importante. Este de aquí lo voy a poner en amarillo, es un aumento que he hecho. Eh, el INACAL es un instituto, el Instituto Nacional de Calidad, que te da ciertos estándares para llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces siempre es bueno tenerlo mapeado, para que más o menos lo manejen ahí, ¿no? Ese es uno de los cambios que he hecho arriba. Después no he hecho muchos. He puesto en rojo algunas cositas acá, y en base a lo que hemos conversado creo que pueden terminar esto muy bien. Ujú. Adaptabilidad, diseño y ensamblaje de dispositivos médicos de alta gama open source, libre uso, ya está. Adaptabilidad, ya, para el uso, diseño y ensamblaje, expansión y ensamblaje, ya. Ok. Sí, pues es 6 meses. Ahorita les digo por qué he hecho esto de 6 meses, porque este tipo de proyectos ahorita los están financiando solo por ese tiempo, tanto a nivel nacional como internacional. Sí, en realidad es más acá. Sí, 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 en realidad uno debería de este tipo de proyectos hacerlos en bastante más tiempo, ¿no? Uno debería tomarse por lo menos un año, por Sí, lo menos. año y medio, dos. Pero bueno, sí, pero vamos, las circunstancias hacen que ahora por el COVID las cosas estén de pronto, un poquito apretadas. Objetivo, no, de base equipamientos, técnicas, impresiones, hablajes, delegación. Mm, mm, Así solamente como un consejo para que eso ya no lo voy a cambiar, pero yo haría esto en un mes en paralelo y me tomaría muchísimo más tiempo para las dos cosas que están planteando en el objetivo 2, no sé, los 4 meses los dos. Eh, Porque eso sí, esto es lo que le va a tomar más tiempo, ¿no? Y esto es más como ya empezar a la parte de ensamblaje y todo eso, ¿no? Esto es un poquito, yo lo haría en 2 meses, los 2 meses últimos, y esto lo haría en 4K. Esto siento que les va a tomar bastante más tiempo que esto, ¿no? Y esto lo podrían hacer, sí, incluso lo podrían hacer desde el mes 3, ¿ah? En teoría ya deberían de tener más o menos el objetivo 3 claro con el objetivo 1 terminado, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Entonces, yo haría esto en 4, estas dos actividades, esto en 4, empezando en el mes 3, y este se acaba en el mes 5 y 6, más o menos. Yo lo haría así.
Yo lo haría así. Piénsenlo. Solamente les digo que me parecería más que tenga un poquito más de lógica en cuestión de tiempos. Ok. Personal técnico especializado, personal de manejo. Ahí, este es el tiempo en que lo van a necesitar, ¿correcto? Por total, que es 24 meses. O 4 personas. Elaboración de línea de base. Ya. Esto por el manejo, y yo pondría ahí validación, ¿no? Al final la validación médica eh, es tan importante. Entonces podrías poner aquí más bien un estudio de validación. Acá, ¿no? Un estudio de validación médica. Creo que eso es importante. Que alguien lo pruebe, ¿no? Que un intensivista pruebe su solución. ¿Les parece? Me parecería que sería importante que un intensivista vea Claro. la solución también. Y les diga, les dé feedback de que si la solución está bien, si tiene algún detalle. Sí, yo preferiría que unidad de medida, costo unitario, tal vez en algunos casos pongan el número. Sé que no tenía mi formato de eso, pónganle el número o número de meses que lo van a necesitar. Si es un recurso humano, el número de meses, y si es el número de unidades, ¿no? Para que hagan la multiplicación y sea más interesante, ¿no? Es eso. Ya. Ok. Ok, se los mando y hoy día les mando el formulario final de presentación de proyecto y el formulario del PPT porque me lo debían de presentar en un speech de 5 minutos. Así que elijan a alguien de su grupo que haga su speech en 5 minutos sobre el proyecto, ¿no? Les voy a dar el formato de speech, pero es total, no está nada, está escrito en piedra. Ustedes son los que van a tomarse más tiempo en el estado del arte, en explicar por qué es importante el proyecto o explicarme más bien la innovación en sí, ¿no? Es depende cómo ustedes quieran ver el speech, ¿de acuerdo? Si le quieren dar más énfasis a una cosa o a la otra. El punto es que impacte y que el que lo escuche lo compre, ¿no? Lo compre en el sentido de lo quiero financiar. Es un proyecto que quiero financiar. Si es por el impacto en el problema o es porque la innovación es tan interesante que también tiene un impacto. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya, perfecto. Listo, les mando el archivo a través de la coordinación. Doctor, ¿y ese speech cuándo va a ser? Me imagino que será acá unos días más, ¿no? No creo que sea pronto. El miércoles entiendo que tenemos eso. Si queremos, Ah, lo podemos cambiar a un día más. Si quieren, hablamos con la coordinación sí, después. profesor, creo que debería ser para pulirlo bien, porque el ¿cómo se llama? El PPT es, de alguna manera, debería ser bastante más elaborado, ¿no? Para poder, de acuerdo a su ficha, ¿no? Para poder Sí, acomodarlo sí, sí, mejor, sí. pues. Ya bacán. Déjenme hablarlo con la coordinación y les comento. Y Ya bueno, y les esperamos que me lo comentan, les reenvíe, comentan ellos. Sí, sí, sí. doctor, Este reenvíenmelo por archivo, favor, para...